Hace unos días me dediqué un tiempo a estudiar uno de los problemas de matemáticas de la prueba piloto de la selectividad para el nuevo currículum de matemáticas del bachillerato español, el currículum basado en competencias básicas. Pudimos comprobar cómo esta prueba, esta nueva selectividad, se parecía bastante o tenía bastantes similitudes con la prueba de selectividad portuguesa. De hecho, uno de los problemas de la prueba piloto española era una copia descaradísima de uno de los problemas de la selectividad portuguesa del año anterior. Ahora le he dedicado unos ratos de mi tiempo libre a estudiar los documentos del nuevo currículum de matemáticas portugués y pienso que puede ser interesante comparar los dos modelos, el portugués y el español, y de esta manera aprender de sus diferencias y de sus semejanzas. Como en todo lo que yo hago, mi objetivo no es exhibir erudición, sino potenciar, fomentar el aprendizaje colaborativo, que entre todos podamos ir aprendiendo de los demás y entre todos nos vayamos enriqueciendo. Aquí la clave no está tanto en lo que yo pueda transmitir, lo que yo pueda saber, lo que yo pueda comunicar, sino es por qué nosotros los docentes españoles sabemos tan poco de cómo trabajan, cuál es el currículum de nuestros vecinos de Portugal o de nuestros vecinos de Italia. O por ejemplo, por qué sabemos tan poco de bachilleratos alternativos que se están estudiando en España, como pueden ser el bachillerato internacional, que incluso se está ejerciendo, se está dando en escuelas, en institutos de la red pública, en institutos públicos. Lo primero que vamos a hacer es comentar un poco por encima cómo funciona el sistema educativo portugués. Funciona por cursos del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, hasta el año 12. La, del año 10 al año 12 es lo que se denomina la etapa secundaria, mientras que del año 1 al año 9 es lo que se llama allí la etapa, digamos, de educación básica. Esto quiere decir que para nosotros nuestro bachillerato correspondería al año 11 y al año 12 y nuestra ESO correspondería a los años 7, 8, 9 y 10. Hasta del 1 al 6 sería igual que aquí, correspondería a la etapa de primaria. Lo primero que nos llama la atención del nuevo currículum de matemáticas portugués, el currículum llamado de aprendizajes esenciales, es su enorme amplitud. Es un documento de más de 600 páginas que detalla año por año qué hay que estudiar, qué hay que aprender desde el año 1 hasta el año 12, es decir, desde primero de primaria hasta segundo de bachillerato. Si ahora vemos el nuevo currículum de matemáticas de la etapa secundaria, español apenas tiene 20 páginas y en estas 20 páginas despacha toda la secundaria, de primero a cuarto de ESO. Y es bastante significativo que, por ejemplo, los tres primeros cursos, de primero a tercero, los despacha en un mismo bloque, como si fueran un mismo curso. Naturalmente que con un currículum muy detallado, como es el currículum portugués, siempre da pie a discusiones, matices, polémicas entre qué se explica, qué no se explica, qué sobra, qué falta, pero siempre, desde luego, será mucho mejor un currículum detallado, preciso, que no un currículum genérico e indefinido como es el español. Un ejemplo de esto en el currículum portugués lo podemos encontrar en primaria cuando se pretende explicar qué son los cuasidobles. Un cuasidoble de 10 sería, por ejemplo, 21. Un cuasidoble de 30 sería 62. ¿Es necesario explicar esto en primaria? ¿No es necesario? ¿Sobra? ¿Es matemático? ¿No es matemático? Pues bueno, aquí tenemos una discusión interesante. Pero lo importante de este currículum es que se arriesga, es que se implica, es que detalla, es que asume responsabilidades. Pero desde luego, para mí, la gran diferencia entre el nuevo currículum de matemáticas portugués y el nuevo currículum de matemáticas español está en la carga horaria. ¿Cuántas horas semanales se dedican a esta asignatura? Aquí no hay color. En Portugal, si miramos los últimos 3 años, el año 10, el año 11 y el año 12, que corresponden
recordemos, a nuestro cuarto de ESO, primero de bachillerato y segundo de bachillerato, en la asignatura de matemáticas A, es decir, lo que sería nuestra matemática del tecnológico, tenemos que para el año 10 corresponden 5 horas por semana, para el año 11 otras 5 horas por semana y para segundo de bachillerato la friolera de 6 horas semanales. Mientras que aquí en España nos tenemos que contentar con 3 horas semanales para cuarto de ESO, 3 miserables horas semanales para primero de bachillerato, al menos desde luego aquí en Cataluña, no sé si en otras comunidades autónomas por algún tipo de trampantojo autonómico pueden haber arañado alguna hora más, y 4 horas semanales en segundo de bachillerato. Aquí no hay color. Es imposible que con esta miseria de horas semanales se pueda hacer ningún tipo de currículum digno aquí en España. Aquí habría que puntualizar que en Portugal las clases no se contabilizan por 60 minutos como en España, sino que son clases de 50 minutos o clases de 45 minutos y por lo tanto este tiempo puede ser un poco flexible o diferente de un instituto a otro. Da igual, la carga horaria que se ofrece a esta asignatura es muchísimo más elevada en Portugal. Uno de los elementos comunes entre el bachillerato portugués y el bachillerato español está sin lugar a dudas en el enorme peso que se le da a la probabilidad y la estadística. La probabilidad aparece con fuerza de forma transversal en todos los cursos y en bachillerato se estudia tanto en el social como en el tecnológico la probabilidad condicionada, el teorema de Bayes, etcétera, etcétera, y la estadística, sobre todo la distribución normal, la distribución binomial, etcétera, etcétera. Esto en Cataluña es un motivo de angustia, porque en Cataluña tanto la estadística como la probabilidad se desaparecieron de la selectividad catalana de matemáticas de hace ya más de 20 años, tanto en el social como en el tecnológico, y por lo tanto no sabemos los profesores catalanes si continuará esta excepción catalana o no, si tendremos que incorporar de mala manera el año que viene a nuestros currículum de segundo de bachillerato un buen paquete de probabilidad y estadística, que será una novedad, que espero que lo sea, porque desde luego la probabilidad y la estadística son las ramas de las matemáticas más actuales y más necesarias en estos momentos. Uno de los aspectos más atrevidos del nuevo currículum de matemáticas de bachillerato portugués está en cuestionarse lo que yo creo que es uno de los dogmas de fe de la matemática preuniversitaria, los principios del análisis, el cálculo infinitesimal, los fundamentos de los límites, la derivación, la continuidad, la integración, las bases, los fundamentos de estas herramientas tan potentes. Se busca una matemática mucho más ligera, no tanto basada en estos aspectos, en las herramientas, en los fundamentos de estas herramientas, sino que el alumno sepa utilizarlas en casos más concretos de funciones concretas. Esto se observa en algo un poco bastante atrevido, como es la eliminación de la integración en el bachillerato. La integral, el cálculo de áreas a través de integrales, ya solo aparece de forma opcional para algunos alumnos que quieran utilizarlo como proyecto de estudio, pero de una forma mucho más, de una forma totalmente opcional. Mientras que aquí en España se da la situación totalmente contraria. La integral no solo se mantiene, sino que aparece con mucha más fuerza, tanto en el tecnológico, porque ahora la integral se estudia y se pide estudiar integrales para estudiar superficies o superficies de revolución, sino que también aparece, y esta es la novedad, la integral en el bachillerato social, que hasta ahora no estudiaba integración. Ahora los chicos y chicas del bachillerato social también tendrán que estudiar integrales y cálculo de área mediante integrales. Aquí vemos una enorme diferencia entre los dos currículums.
En el nuevo currículum de matemáticas del bachillerato portugués también vemos que se ha eliminado otro de los grandes iconos de la matemática preuniversitaria, las matrices. Las matrices desaparecen o pierden totalmente el protagonismo que hasta ahora tenían. ¿Para qué los alumnos, sobre todo los alumnos del social, estudian tantas y tantas operaciones con matrices? Esto es un elemento también de divergencia con el nuevo currículum de matemáticas español, donde también vemos frases que yo las encuentro más bien homenajes a la pedantería. Por ejemplo, en el bachillerato tecnológico, donde se pide un análisis algorítmico de las propiedades de las operaciones con matrices, los determinantes y la resolución de sistemas de ecuaciones lineales. Un análisis algorítmico de las propiedades de las operaciones con matrices. Dices, pues muy bien. En la versión catalana del nuevo currículum de matemáticas encontramos también otra frase muy interesante en este sentido. Uso de las matrices y de sus operaciones para modelizar movimientos en el plano, isometrías, congruencias y semejanzas. El uso de matrices para modelizar congruencias y semejanzas. Isometrías, hasta ahí llego, pero congruencias y semejanzas con matrices, pues bueno, en fin, llegados a este punto, también vale la pena remarcar una de las características propias del nuevo currículum de matemáticas español, que es su variedad territorial, sus diferentes sabores territoriales. Por ejemplo, en la versión catalana del nuevo currículum de matemáticas no aparece la programación lineal en el segundo de bachillerato social, que siempre había aparecido y que aparece en todas las versiones territoriales que no son la catalana. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que hacer programación lineal. Si no se trata de un error, no se trata de un error, esperemos que en el año que viene nos lo aclaren. Sobre los diferentes sabores regionales que tiene el mismo currículum de bachillerato sería un tema que nos daría no para uno sino para 100 vídeos de 100 horas. Pero yo simplemente remarcaré que de un mismo documento, que es la concreción autonómica de un currículum nuevo de bachillerato, la versión catalana tiene 22 páginas, pero es que la versión de Andalucía tiene 32. La versión de Madrid tiene 35 páginas, que por cierto, en esta versión de Madrid sí que se detalla aspecto por aspecto, detalle por detalle todos los contenidos que hay que estudiar, y de las que yo he encontrado mi preferida es la de Aragón. En Aragón este mismo documento alcanza las 138 páginas y es un documento precioso, de un valor matemático interesantísimo, y lo digo sin ningún tipo de ironía ni de sarcasmo, donde se detallan pedagógicamente todos los aspectos del nuevo currículum. La persona o las personas que en Aragón se han dedicado a trabajar, a desarrollar este nuevo currículum, han hecho un trabajo estupendo, porque vale la pena estudiar este documento porque, ya digo, trabaja, por ejemplo, las implicaciones de la teoría de grafos con las matrices o aspectos muy bien trabajados. Lo comentaba al principio en la introducción de este vídeo, que para mí el objetivo fundamental de nuestro trabajo es difundir el conocimiento, aprovechar las redes sociales para que podamos aprender todos de todos. Por lo tanto, documentos como este, tan valiosos, tan profundos, tan bien desarrollados, valdría la pena que fueran difundidos más allá de sus espacios locales, que todos pudiéramos acceder a estos materiales. Y aquí lo dejo, no quiero pasarme de los 15 minutos de este sencillo vídeo con el que simplemente he querido compartir con vosotros 4 o 5 pinceladas comparativas de los nuevos currículums de matemáticas de dos países vecinos. Estoy seguro que este vídeo contendrá inexactitudes y errores y quedo a vuestra disposición para que me las transmitáis a través de los comentarios o de la manera que consideréis más oportuna. Gracias por vuestro tiempo.